Consultoría jurídica para las familias mexicanas. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hace algunas semanas no tenía yo el gusto de reunirme con ustedes a través de este generoso espacio del canal judicial para hablar sobre los correos electrónicos, sobre las consultas que usted nos hace y las respuestas que con mucho gusto le damos a través de este medio, que como usted sabe nos puede escribir al correo jguitron@derechofamiliar.net para que nosotros podamos en un momento dado darle las respuestas jurídicas auténticas y usted tome una decisión sabiendo la dimensión de su problema. Igualmente, usted sabe que tenemos el teléfono 5639-2235, donde usted puede llamar de 10 a 2, lunes a viernes, donde le reciben su información para su consulta, donde se le señala la manera en que yo puedo hacerlo o alguno de los miembros del Colegio Nacional de Estudios Superiores en Derecho Familiar, que como usted sabe se fundó en el año 1973 y que hasta la fecha sigue siendo un elemento fundamental para auxiliar a las familias mexicanas. Dije al principio que esta consultoría jurídica es para las familias mexicanas. Utilicé el plural las familias y precisamente varios correos, que voy a resumir en uno solo, nos han preguntado si en realidad la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos regula una clase de familia o si hay varias y cuántas son estas. Entonces, esta primera parte del programa la voy a dedicar a dar respuesta a esos correos. En el caso específico, han sido algunos tribunales superiores de justicia de fuera del Distrito Federal quienes nos piden que incluso podamos comentar a qué se refirió específicamente la resolución última del máximo órgano jurisdiccional cuando se determinó que la reforma que había hecho el Distrito Federal, su legislatura, para autorizar el matrimonio de personas del mismo sexo, fuera constitucional y a qué clase o a qué familia se refería. En esas circunstancias, ese es otro correo que vamos a contestar, porque hay magistrados de diferentes salas familiares del interior de la República que quisieran que nosotros diéramos esta opinión, que de alguna manera menos técnica, menos misteriosa o menos esotérica, podrá ser útil para ustedes que nos hacen el honor de escucharnos y de sintonizarnos. Las familias mexicanas es un calificativo que tiene un sentido desde la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Como usted lo sabe, nuestra Carta Fundamental en el artículo 4 determina las garantías constitucionales de la familia y así señala, por ejemplo, que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, que el Estado y la ley deben proteger la organización y desarrollo de la familia. Me voy a detener en esto un momento. Cuando esta reforma se hizo en el año 1974 por el constituyente, se determinó y se habló de organización y desarrollo de la familia. Hoy, en el año 2010, ¿quién puede dudar, y para eso voy a hacer algunas aclaraciones, que en México hay tantas clases de familia, cuantas clases de actos jurídicos, hechos materiales o hechos jurídicos la originen? Por ejemplo, en el pasado remoto se hablaba
de la familia, del pater familias, derecho romano, donde él era dueño y señor de las personas que pertenecían a esa familia. Esto evoluciona y después se habla, por ejemplo, de la familia monogámica, de la sindiásmica, de la punalúa, de diferentes clases de familia que finalmente llegamos hasta nuestros días y oímos o hablamos de una familia monogámica en función de que es la unión de un hombre y una mujer en esa tradición que había respecto al matrimonio. Esto cambia, es una realidad, el derecho familiar evoluciona, sus instituciones también, y de ahí que hoy vamos a dedicar algunas cuestiones de responder a esto. Teníamos como concepto tradicional la familia nuclear, es decir, un papá, una mamá, unos hijos, y a veces, cuando se quedaba solo el padre o la madre, se hablaba de una familia que podía ser monoparental, pero esto cambia, esto evoluciona, y específicamente me voy a referir a México, para no tener modelos extranjeros que en un momento dado no se adaptan ni a nuestra idiosincrasia ni a nuestras costumbres. La familia mexicana, que hoy debemos decir las familias mexicanas, son varias. Fíjese usted, si la pareja se une de hecho jurídico en concubinato, habrá una familia concubinaria. Si es derivada del acto jurídico matrimonio, habrá una familia matrimonial. Si la persona, por ejemplo, un hombre soltero o una mujer soltera, adoptan, será una familia adoptiva. Si en un momento dado, como resolvió la Corte, se permite el matrimonio de personas del mismo sexo, dos hombres o dos mujeres, o el tradicional heterosexual, tendremos una familia homosexual o lésbica. Eso no tiene ni siquiera una discusión. Y esto evidentemente está protegido en la Constitución, porque como dije al principio, el artículo 4 constitucional habla de la protección de la organización y desarrollo de la familia. Aquí vale la pena hacer una reflexión. Cuando el máximo órgano judicial de nuestro país resolvió sobre esta cuestión, determinando que la acción de inconstitucionalidad intentada por el Procurador de la República era infundada, resolvió la Corte en una votación de 9 ministros contra 2 que era factible, que era permisible, que es legal la unión sexual de dos personas del mismo o diferente sexo. Y entonces surgió un elemento importantísimo que evidentemente la Corte manejó en su argumento. La familia es una institución del derecho familiar. Cuando la ley fundamental dice que el Estado protegerá la organización y desarrollo de la familia, se refiere no precisamente a la nuclear, porque como dije antes, la concubinaria ahí está, la adoptiva, la de una familia de divorciados, la de alguien, por ejemplo, que estando casado, tiene un hijo fuera de matrimonio, en una relación adulterina, y va a tener su familia con la que se casó, su esposa, y va a tener ese hijo que incluso, y más adelante lo trataré en uno de los correos que nos preguntan una persona sobre el ADN, un caso muy curioso, me referiré a él más adelante, pero en este supuesto es importante que si la persona casada
tiene un hijo fuera de matrimonio, e incluso si no lo reconoce, está la prueba del ADN, ácido desoxirribonucleico, falibilidad 0.2109, que en otras palabras significa que incluso con una muestra de saliva se puede determinar, de acuerdo a los reactivos que se le pongan, si es o no hijo o hija de ese presunto o presunta madre. En esas condiciones, ahí habrá otra clase de familia. ¿Y qué le parece la que va a surgir si se hace realidad en el Distrito Federal este proyecto de iniciativa del alquiler del vientre? Esa va a ser otra clase de familia. La mujer gestante en su momento recibirá el óvulo fecundado. Servirá de habitáculo durante 9 meses. Esto, dice el proyecto, debe hacerlo en forma gratuita, un poco divorciado de la realidad, pero así dice la ley. Pero recuerden ustedes que no siempre lo que dice la ley es lo adecuado, lo correcto. Porque si estamos hablando de un perro y la ley dice que ese es un gato, bueno, pues la ley puede decir lo que quiera, pero la realidad es otra. ¿Y cuántas lagunas, cuántos errores, cuántos problemas se cometen sacrificando la justicia precisamente porque hay o incapacidad, estulticia, negligencia o mala fe de los legisladores cuando tienen a su cargo esa gran responsabilidad? Pero decía yo, cuando la Corte resuelve, cuando la Corte determina que hay no una, sino varias clases de familia, sostiene que de esa manera, al darse, y hablamos específicamente del matrimonio de homosexuales o lesbianas, al darse esa unión, habrá esa familia, que también tiene protección en la Constitución, que mantiene la igualdad que señala este artículo 4 entre el hombre y la mujer, y que además también señala que por cuestiones de inclinaciones sexuales, por preferencias, por sexo, color, religión, origen étnico, etcétera, no se debe discriminar. Entonces, usted enumere, haga en su casa un ejercicio de cuántas clases de familia tenemos en México. ¿Qué pasa con el que se casa, tiene hijos, se divorcia y se vuelve a casar y genera otra familia? Ustedes recuerden que el divorcio, por ejemplo, disuelve el vínculo jurídico del matrimonio, pero no extingue, no termina la familia, porque usted seguirá siendo el padre de sus hijos, y si hay obligaciones, tendrá que cumplir con ellas. Se mantendrán los impedimentos para que en un momento dado, no es paradoja, sino una realidad, si el divorciado quisiera casarse con la que fue su cuñada o su suegra, no lo podría hacer precisamente porque se mantienen los impedimentos que derivan del parentesco por afinidad entre el que se divorció y la familia de la que era su esposa. Pero ¿qué ejemplos le doy? Matrimonio, una familia; de divorciados otra, que resultaría una familia reconstituida, o como dicen en Argentina, ensamblada; y la familia de concubinos, hoy con la novedad en el Distrito Federal de que ya hay concubinato de mujeres. En esas circunstancias, como ustedes lo han escuchado, vamos a determinar que en realidad la Constitución habla de varias familias, que después de esta pausa regresaremos con ustedes sobre este tema y para dar respuesta a los correos que usted nos ha enviado. Para que no le interrumpieran. O no. Gracias por seguir con nosotros en su programa Derecho Familiar. Como le decía yo, antes del corte, estamos hablando de estas clases de familias mexicanas que protege la Constitución y que fue
y voy a acabar de desarrollar esta idea, uno de los puntos fundamentales que la Suprema Corte sostuvo al respecto. Las garantías institucionales, constitucionales, son fundamentales para determinar en la fiel interpretación que se hace por parte de la Corte de la Constitución que, en el caso específico, la familia es una institución. ¿De qué familia hablamos? Ya dije antes, de las diferentes clases que haya, según el acto jurídico que la haya originado o la haya disuelto, como la familia de los divorciados, o el hecho jurídico del concubinato. Y decía yo, hoy en el Distrito Federal también ya se da el concubinato de personas del mismo sexo. Pero no he mencionado, usted ya lo ha escuchado antes, que desde el año 2006 en el Distrito Federal se estableció la Ley de Sociedad de Convivencia, y quienes ahí pactan, expresan su voluntad de querer vivir juntos, aun cuando no sea el propósito una relación sexual, y tampoco tener hijos, sino ayudarse y determinar por su voluntad cómo se quieren ayudar, es una familia. No lo podemos negar porque va a producir inclusive efectos jurídicos. Dice esa ley que en lo que se le aplique serán vigentes las normas del concubinato. Aquí hay que aclarar que en el 2006, cuando se dio esta ley, tuvo como grave error pretender que se le aplicaran las reglas del concubinato, cuando, hasta que no se reformó el 29 de diciembre del año pasado, el concubinato de personas del mismo sexo, esa ley no podía tener efectos, porque no había concubinato de personas del mismo sexo. Hoy eso ha quedado subsanado y en esas circunstancias estamos frente a una realidad. La Ley de Sociedades de Convivencia, con su aplicación supletoria de las normas del concubinato, origina también otra clase de familia. Y decíamos, cuando la Corte determina que la familia es una garantía institucional de la Constitución, debemos entender y ser explícitos, muy claros, en que no solo la familia es una institución del derecho familiar, lo es también el matrimonio, el divorcio, la filiación, la adopción, la tutela, la sucesión legítima, la testamentaria, los regímenes económicos del matrimonio, la sociedad conyugal, la separación de bienes, porque todo ello en un momento dado va a ser determinante para que sepamos que tenemos varias clases de familia, no solo una. Aquella familia, como dije antes, nuclear, existe, pero no es la única. Y por ello, con justicia y con derecho, la Suprema Corte se ha pronunciado en ese sentido. Ahora bien, solo para completar el tema y pasar a los otros correos, hay que dejar asentado que cuando se determinó que lo que había hecho la Asamblea Legislativa del Distrito Federal era correcto en cuanto a modificar el artículo 146 para que se permitiera el matrimonio de personas del mismo sexo, ahí se originó esa clase de familia. Hubo mucha alaraca, hubo mucho alboroto, hubo mucha ignorancia, dicho como es, respecto a la adopción. ¿Por qué digo esto? Porque el texto actual del artículo 391 del Código Civil, el 390 y estos que se refieren a la adopción, texto original desde el año 1932, desde el 1 de octubre de aquel primer Código Civil para el Distrito Federal y para toda la República a nivel federal, se determinó que podían adoptar los cónyuges. Fíjese bien, distinguido televidente, que podían adoptar quienes fueran cónyuges. En aquel tiempo, para ser cónyuge había que ser hombre y mujer y casarse. Hoy, en el año 2010, si se permite y se autoriza y es legal en el Distrito Federal
el matrimonio de personas del mismo sexo, y el artículo 391 dice, pueden adoptar los cónyuges, ergo, en consecuencia, simplemente hay que entender que si es cónyuge, son hombres o son mujeres, tienen derecho a adoptar. A este artículo 391, dije en la columna que escribo en El Sol de México, que se reproduce en los 67 diarios de todo el país, que al artículo 391 no se le había agregado o modificado una coma. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una equivocación grave por parte de la Asamblea primero, legislativa del Distrito Federal, secundado por la Consejería Jurídica, que cuando publican el decreto incluyen el artículo 391 sobre adopción que no fue tocado. Era suficiente con haberse referido al 146, porque al ser cónyuge y el 391 desde 1932 autorizar la adopción por cónyuges, será casi una lógica jurídica que así fuera. Sin embargo, cuando el Procurador de la República también insistió en la acción de inconstitucionalidad, argumentó en un trabajo de 165 cuartillas, una serie de resoluciones de la propia Corte, y ahí el Procurador acertadamente dijo, incluyo el artículo 391, porque en reiteradas ocasiones la Corte ha dicho que se debe analizar también los artículos que no se hubieran modificado o alterado si, al aplicarse en este caso el 146, va a haber alguna modificación o algún efecto, como va a ser el del 391. En otras palabras, si el 146 dice, el del Distrito Federal del Código, el matrimonio es la unión libre de dos personas y son cónyuges, dos homosexuales o lesbianas, el 391 dice si son cónyuges pueden adoptar. Por ello era innecesario siquiera traer a colación, porque no se estaba discutiendo la constitucionalidad del artículo 391, sino la del 146. Sea como fuere, la Corte finalmente resolvió acertadamente primero sobre el artículo 146, pero después había que hacerlo sobre el 391, porque incluso la hipótesis de que desapareciera, absurda, hubiera dejado sin regulación jurídica a la institución de la adopción. Afortunadamente, al invocarse el artículo 121 constitucional en las fracciones fundamentales 1 y 4, se subrayó que las leyes, las reformas, los estados civiles que se refieran al estado de una persona, por ejemplo en el Distrito Federal, valen en el Distrito Federal, como es este matrimonio. Pero la cuarta fracción de este mismo artículo 121 fundamental dice que para que esos actos del Estado civil tengan valor en los otros estados, es necesario, y usa esa palabra la Constitución, que se hagan los ajustes a esa parte. Entonces, aquí va a surgir, todavía no se da, el otro supuesto de lo que se llama controversia constitucional, porque en el momento que una pareja, por ejemplo, del Distrito Federal, cónyuges, quiera adoptar en Jalisco y allá digan, este matrimonio aquí no es matrimonio, habrá que ampararse y la Corte en lo individual tendrá que ir resolviendo cada uno de estos casos para determinar no acción de inconstitucionalidad, sino controversia constitucional respecto a lo que dice el Distrito Federal y lo que en su momento sostenga el Estado de Jalisco. Creemos que es más que suficiente a lo que nos han preguntado para dar respuesta jurídica, quitándole un poco cuestiones técnicas, hablando de una manera más clara, más lisa, más explícita, para que quienes no tienen o no poseen la ciencia del derecho le den cabida a esto. Recuerde, en México no hay una, sino tantas clases de familias como en un momento dado vengan o deriven de un acto jurídico, de un hecho o de un hecho jurídico.
Ahora voy específicamente y con la venia y la autorización de quienes nos han mandado estos correos a plantearles este que es tan interesante. Nos plantea una madre soltera esta hipótesis. Concibió una hija con el señor que no era su esposo, no la registró, no le dio su apellido, pero la niña, el señor murió sin haberla registrado y la niña no tiene el apellido del padre. Me pregunta que si sería posible, porque la niña quiere llevar el apellido de su papá, que de alguna manera se le pudiera poner este nombre. Desgraciadamente, la muerte del presunto padre, que seguramente con la prueba del ADN podría ser positivo para la niña, ha hecho imposible que se ejerza esta acción. Pero como en la información que me proporciona esta señora, me dice que hay una magnífica relación con el abuelo, o sea, el papá del hombre que procreó esta niña, yo le sugeriría, y esto es jurídico, que en un momento dado, si el señor con el que usted procreó esta hija fue inhumado y no cremado, se pudiera, a través de pedir una acción de investigación de la paternidad, que se le exhumara para que con carbono y con los elementos que manejan los biólogos moleculares se pudiera determinar, porque el ADN se conserva en un cadáver durante largo tiempo, para saber si el ADN de él es el ADN de la niña. Pero, aún así, al muerto no se le va a poder imputar esa paternidad. Pero aquí viene lo que le sugiero. Como el abuelo está en las mejores condiciones, él podría, en un momento dado, para que la niña lleve el apellido del padre, ser adoptada por el abuelo. Y en esas circunstancias, su acta de adopción podría tener el apellido del papá fallecido. En otra circunstancia, también sería posible, dependería del criterio de un juez familiar, si en un momento dado se pudiera, incluso a través del ADN que se practicara al abuelo, que va a coincidir con el de la hija y el del hijo muerto, darse alguna circunstancia importante para que finalmente, que ese es el propósito de la ley y de nuestra consultoría y nuestros consejos, pueda resolver para esa niña este problema en el que ella quiere tener el apellido de su papá. Por otro lado, tengo otro caso muy interesante que tiene características especiales. En este caso no voy a mencionar el nombre de la persona que está casada, porque me ha pedido que lo omita, pero sí que se le dé esta asesoría a través de la televisión. Es un matrimonio que ya ha durado un largo tiempo, más de 20 años, pero es un matrimonio que ha tenido sube y bajas, graves conflictos, peleas, violencia familiar, hijos, y en un momento dado es importante llegar a una conclusión. Ya no estamos, como estas personas viven en el Distrito Federal, ya no estamos en la circunstancia de que qué se va a hacer para que se pueda lograr un divorcio que no sea tormentoso, a pesar de que este matrimonio ha sido así. Acójase usted a lo que finalmente, con poca técnica jurídica, se le llama divorcio incausado, que así se señala en el propio boletín judicial del Tribunal del Distrito Federal, porque probablemente ni ahí saben cuál es la naturaleza jurídica de ese divorcio, que simple y sencillamente es una solicitud, no es demanda, e incluso es una solicitud
que cuando es unilateral, viola las garantías constitucionales de los artículos 14 y 16, porque sin que sea oído y vencido el otro, el que no se quiere divorciar, por la sola voluntad de uno, en este caso de usted, si así lo quiere hacer, va a quedar disuelto el vínculo matrimonial. ¿Y qué va a pasar con los hijos que usted me señala menores, inclusive la sociedad conyugal bajo la cual está casada, y los alimentos? Pues a través de un juicio ordinario o de una controversia de orden familiar, que van a ser incidentes que deriven de la resolución que dio el juez para disolver el vínculo matrimonial, para intentar estas acciones, para repartirse los bienes, para fijar la pensión alimenticia y, como siempre en este caso, esta solicitud unilateral de divorcio va a traer como efecto que se ataque a la familia, que no se salvaguarden sus valores, que se violenten las garantías constitucionales que la misma tiene, porque no debemos olvidar que vivimos en un régimen de derecho y que si no se respeta, si no se da a los jueces el lugar que tienen y a las propias leyes, ¿qué va a ocurrir? Lo que está pasando en este momento. Que además el legislador, aconsejado no sabemos por quién, hizo otra barbaridad jurídica. Me dice una alumna que me escribe que le gusta a esta Laura Mirza Sotomayor, cuando damos estas expresiones, aforismos latinos, que son parte de nuestra cultura y de nuestra formación como juristas, y en este caso estaríamos hablando de una contradictio in adiecto, o sea, una monstruosidad jurídica. ¿Por qué? Porque no fue suficiente para el legislador determinar esta solicitud de divorcio, sino que dijo, además voy a agregar el artículo 685 bis para que esa resolución sea inapelable. ¿Oyó usted bien? Todo es apelable, todo es sujeto a un régimen jurídico de justicia, de derecho, de deberes, derechos y obligaciones. Pero en este caso, ahora sí que, porque el legislador así lo determinó, asesorado por alguien que en realidad ni sabe civil, ni sabe familiar, ni sabe mercantil, y determina en un momento dado que es inapelable. Imagínense ustedes que porque lo dice la Asamblea y porque está en la ley, esta resolución no es apelable. Es lo que decía yo antes al principio. Tiene orejas de perro, 4 patas de perro, cola de perro, ladra como perro, pero dice la ley que es un gato. Bueno, pues la ley va a poder decir lo que quiera, pero usted y yo sabemos que vamos a estar en presencia, sentido común, de un perro. Entonces, en el caso concreto, para terminar, de esta señora, que omito su nombre, usted en este momento tiene la alternativa para no seguir en ese sufrimiento tan grave, en esas vejaciones, de tomar la decisión del divorcio, aporte los elementos que se le señalan y contrate a un experto en derecho familiar para que en un momento dado pueda resolver esta gran problemática. Le agradezco al notario público del Estado de México, número 135, licenciado Miguel Ángel Ibáñez Camacho, sus palabras de felicitación que hago extensiva a todo el equipo que hace posible este programa, por supuesto a la Suprema Corte, a nuestro director del canal, el licenciado Enrique Rodríguez, que con esa sensibilidad ha llevado esto a las familias mexicanas precisamente para mejor protegerlas. Y a quienes hacen posible esto, muchas gracias. Señor notario, gracias por sus palabras. Yo le sugeriría que, así como usted en este caso tiene esta inquietud de uno de mis libros, usted lo puede adquirir en la sede del Colegio de Derecho Familiar, que está en Nicolás San Juan 308, despacho 11, en el 6º piso, en la Colonia del Valle, en la Benito Juárez, donde este libro, ¿qué puede usted hacer con sus bienes antes de morir?
usted lo puede adquirir en un precio de 300 pesos y ahí habrá quien se lo entregue, y si tengo el gusto de conocerlo, bueno, cambiaremos impresiones ahí sobre esto. Gracias nuevamente por sus palabras. También recibimos unos correos de Toluca, de Puebla, en este caso, de esta Laura Mirza Sotomayor, que ya la mencioné antes, y le agradezco sus felicitaciones, porque son muy importantes, ya que desde el punto de vista de que ustedes nos vean, hace realidad este programa. Somos, porque ustedes están del otro lado de la pantalla, porque nos ven, porque nos dejan llegar a su hogar y porque con las mejores intenciones estamos siempre en la disposición de servirles. Otro caso extraordinario que debo mencionar se refiere al abogado Lázaro García Ortiz, de 69 años de edad. Menciono su edad porque así me lo citan en el correo. Se acaba de recibir de abogado. Estudió en la ENEP Aragón, dentro de la Universidad Nacional, y me plantea un caso interesante sobre un divorcio. Igualmente me pide que le dé algunas orientaciones sobre libros de derecho familiar. Lo primero, bueno, en este caso de los libros de derecho familiar, la bibliografía mexicana es escasa y la que hay casi siempre atiende a considerar que el derecho familiar es civil, que es privado, que es de autonomía de la voluntad, lo que evidentemente choca con la esencia de lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que todo el derecho familiar a nivel nacional es de orden público e interés social. Y cuando se dice orden público en el derecho familiar, se entiende como un conjunto de normas jurídicas impuestas por la ley que la familia y sus miembros tienen que aceptar sin protestar. ¿Qué ha ocurrido ahora con esta reforma? Y hay que traer la colación del matrimonio de personas del mismo sexo. La ley ordena, no discute. Y la ley dice hoy que el matrimonio del Distrito Federal es de dos personas del mismo sexo. En esas circunstancias es importante que en este caso los libros se refieran específicamente a nuestra materia. Y yo, bueno, pues le haré propaganda al otro, al que tengo escrito en coautoría con mi esposa, la señora Susana Roy de Huitrón, que se llama Nuevo Derecho Familiar en el Código Civil del año 2000, próximo a aparecer en su segunda impresión con modificaciones de todo lo que ha ocurrido en los últimos 3 o 4 años en esta materia. Vamos a un corte y regresamos con ustedes para seguir con este tema. En este caso que hablábamos del abogado de Lázaro García Ortiz, que nos pedía alguna información sobre bibliografía en derecho familiar, usted puede adquirir los libros tradicionales, pero recuerde que el enfoque que le dan es de derecho civil o privado. Igualmente le sugiero que consulte usted en internet la columna que dije antes, escribo en el periódico El Sol de México, que aparece los domingos, ya desde hace 5 o 6 lustros, donde generosamente el director, el presidente de nuestro periódico, don Mario Vázquez Raña, siempre con una gran sensibilidad ha determinado que para el derecho familiar hay un espacio especial en este periódico y en todos los de la cadena de la Organización Editorial Mexicana, que como usted sabe es la más grande de América Latina. Y por supuesto, para nosotros es un privilegio que en este caso usted, que nos pregunta información, la pueda consultar ahí y tenga lo más reciente en derecho familiar. Por supuesto que le voy a dar la respuesta a su problema. Este caso que usted plantea de estas personas que se quisieran divorciar y que viven en Estados Unidos, y que la señora va a venirse a México para radicar la competencia del juez familiar, yo creo que sería más útil para usted
a través de una carta rogatoria, si ella está aquí, que sea competente el juzgador de Estados Unidos, porque habrá mejores garantías, habrá una forma más simple de hacer el descuento para la pensión alimenticia y no meterse en una serie de vicisitudes y de problemas que, dada la deficiente legislación que hoy tenemos en el Distrito Federal en materia familiar, que tanto ha variado del año 2000 ahora, con tantos ataques a la familia, con estas instituciones como reasignación de sexo genérico, esta solicitud de divorcio así, y todas las cuestiones que es prolífico enumerar y que no tiene sentido insistir sobre ellas. Pero en el caso concreto, yo creo que de los dos niños del divorcio del que usted me menciona, pues sería importante que lo haga así. Ahora, si quiere que yo lo asesore más en detalle, hágame llegar más información y lo hago con mucho gusto. Otro de los casos que nos plantean aquí, muy importante, es común, desgraciadamente, que esto se dé en la familia. No voy a dar los apellidos de don Víctor Hugo, porque no me ha autorizado a que dé al aire toda esta información, pero es muy interesante su caso. ¿En qué consiste? En que, en primer lugar, él tiene una unión conyugal, sigue casado, tiene el vínculo jurídico del matrimonio, procreó 3 hijos con la señora y se han dejado de ver, se han separado, y ella en esa separación se ha unido de hecho con otra persona, ha tenido un hijo con y sin embargo cuando él se separó, no se divorció, se separó, se fijó una pensión alimenticia para los 3 hijos y por supuesto para la señora. Pregunta concreta a él si sigue obligado o si debe cumplir en esos términos. Bueno, aquí ya hay una hipótesis jurídica diferente. La ley dice que si ella, como ya está ocurriendo, en esta situación de hecho, tiene una relación que le da como consecuencia una posibilidad de que alguien más la mantenga, usted puede pedir una reducción de la pensión alimenticia para que la señora sea eliminada de ese supuesto donde usted da alimentos para los 3 hijos y para ella, e incluso, según lo que usted me dice, ella ha pretendido, y fíjese bien la hipótesis tan delicada, dice la ley, que el esposo de ella, usted, es el papá de ese hijo. ¿De cuál? Del cuarto, del que tuvo conscientemente con otra persona, con la que vive, y que en un momento dado usted, como me dice, no lo puede acreditar. No es así. Si usted solicita un juicio de investigación de la paternidad respecto al cuarto hijo, argumentando que usted no es el papá, a pesar de que es el esposo, vamos a entender que la acción de investigación de la paternidad va a ser fundamental para echar abajo aquel aforismo latino que decía pater is est quod nuptia demonstrant, es decir, el papá de este niño es el esposo de la madre, pero el ADN, el ácido desoxirribonucleico, las pruebas que permite la investigación científica en este caso para determinar que usted no es el padre, será fundamental, primero, para que usted no vaya a absorber una pensión alimenticia de alguien que no es su hijo, y en segundo lugar, para determinar que en un momento dado, ya la señora, en su nueva unión de hecho, que fijarse bien, no llega a ser concubinaria, es una situación de hecho que da como resultado, porque el sujeto vive con ella, que ya sea autosuficiente en los alimentos. Seguramente que en un incidente de reducción de pensión alimenticia, que sería la acción que le sugiero realice, usted podrá rebajar esa pensión y mantener la de sus hijos. Recuerde que los alimentos, y eso es para nuestro distinguido
del auditorio, no se terminan con la obligación cuando se llega a los 18 años, sino que esta hipótesis de los alimentos se funda en que la necesidad de quien los necesita y en las posibilidades de quien debe otorgarlos. En consecuencia, no es los 18 años ni la mayoría de edad el límite determinante para cesar la obligación, sino la necesidad de ellos y la posibilidad de darlos. Imagínese usted, esto lo he reiterado en otros programas, si fuera cierto que a los 18 años se termina la obligación, no habría un fundamento jurídico para que una persona mayor de la tercera edad le pudiera reclamar alimentos a su hijo frente a 70 años de edad, 30 o 40 del hijo, una situación paupérrima o de necesidad del padre, porque el argumento sería, si para otorgar los alimentos se terminaron cuando el hijo tenía 18 años, quien los reclama teniendo 70, es evidente que no tendría una acción legal. Y es absurdo, porque sí procede, usted puede demandar esos alimentos, porque, como dije, el argumento fundamental va a ser la necesidad del que los necesita y las posibilidades del que debe otorgarlos. Entonces, en este caso de Víctor Hugo, lo que le aconsejo es intentar estas acciones, involucrarse en el juicio de la investigación de la contradicción de paternidad, porque usted no es el hijo, y se va a demostrar fácilmente con la prueba del ADN. Recuerde que esta prueba se puede hacer en hueso, en sangre, en una biopsia, en un puñado de cabellos, o finalmente, si esto podría ser violatorio de derechos humanos fundamentales, se puede hacer en saliva, lo que evidentemente no violará el que una persona escupa para una muestra para hacer este ADN que se le haría a usted, se le haría al presunto hijo y a la madre, con esta salvedad. En el caso específico del Distrito Federal, el artículo 382 dice, al referirse a que se pueden admitir las pruebas que permita la ciencia, ejemplo, el ADN, si usted, en el caso específico, recibe una resistencia por parte, por ejemplo, de la madre, que tiene la patria potestad sobre ese cuarto hijo, a que no se le someta a la prueba del ADN, la ley dice que debe hacerse por la fuerza de la misma ley, pero la fuerza de la ley llega hasta el punto en el que no se puede violar el derecho humano fundamental de que usted, como titular de la patria potestad, autorice a que a su hijo se les extraiga sangre, por ejemplo, o saliva, para que se haga la prueba del ADN. Y entonces llegamos a lo grave de la ley. Recuerde que la ley ordena, no discute, y este artículo que mencioné dice que si las personas involucradas en las pruebas de la investigación de la paternidad o maternidad no están de acuerdo en dar las muestras, se tendrán por ciertos los hechos, habrá una presunción en favor de quien ha intentado la prueba y en el caso específico usted va a demostrar que el cuarto no es su hijo. Esto también va a servir para que en un momento dado aparezca el acta de nacimiento, porque seguramente que estará registrado con el nombre del otro papá. Y si lo hubieran registrado con el nombre de usted como su hijo, va a poderse redarguir de falsa esa acta, porque se ha anotado algo que no es lo que ha ocurrido en la realidad. Recuerden ustedes que las actas del Estado Civil hacen prueba plena de lo que haya ocurrido en presencia del juez del registro y lo que se haya asentado ahí. Pero dice la ley, el esposo de este hijo, de acuerdo con lo que hizo la señora en un momento dado, es ir al registro civil, llevar su acta de nacimiento, llevar al hijo y decir, este hijo es de aquel señor, de Víctor Hugo, y mío. Y entonces el acta
va a aparecer con una afiliación matrimonial de ese hijo que no corresponde a la realidad. Así, usted tiene una respuesta, espero que no haya sido muy complicada desde el punto de vista de la terminología, pero si lo fue, envíeme un correo electrónico, ahóndeme la información y con mucho gusto le daremos respuesta a esto que usted ha señalado. Es tiempo también, porque estamos en un mes muy importante, que nosotros, que somos producto de la Universidad Nacional Autónoma de México, hagamos llegar desde este espacio una felicitación a las actuales autoridades y una reminiscencia a quienes hace 100 años, que se cumplen el próximo 22 de septiembre, de que la Universidad Nacional Autónoma de México se fundó en México, de que 100 años han sido fundamentales porque ha sido la pieza básica que ha creado, que ha generado los políticos, los intelectuales, los literatos, los hombres de Estado, los hombres de medicina, los científicos, que han logrado que nuestro país esté, desde ese punto de vista, en las mejores circunstancias y con unos grandes profesionistas. Gracias a la Universidad Nacional gratuita es que estamos aquí, que México es lo que hoy en día ha llegado a ser, aun cuando yo diría que poco tenemos que celebrar, tanto de 200 como de 100 años, mientras tengamos 58 millones de pobres y mientras se le siga escatimando a la Universidad Nacional Autónoma de México, dotarla de más recursos, precisamente porque es el crisol, es el lugar donde se han forjado los que han logrado que este país llegue hasta donde está. Y para asegurar la educación, la mejor inversión que puede tener el país, para sacarnos del grave subdesarrollo intelectual en que estamos, la Universidad Nacional, por encima de las demás, tiene una respuesta. Recuerde que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene en su seno a la Facultad de Derecho, que es la mejor de Latinoamérica, donde nosotros somos egresados, donde seguimos siendo profesores de tiempo completo y siempre con la convicción de servir a quienes llegan ahí como nuestros alumnos. Hoy le doy a usted las gracias por habernos permitido llegar a su hogar, por compartir con nosotros estas inquietudes que han ido desde esta cuestión de no olvidar que en México hay tantas familias como actos y hechos jurídicos y hechos materiales haya. Usted lo ha constatado, nos hemos referido a diferentes cuestiones que ha resuelto nuestro máximo órgano jurisdiccional, que precisamente, gracias a la Universidad Nacional, somos lo que somos hoy en día. Muchas gracias y nos vemos el próximo programa.